El turno de noche en Mercy General siempre olía igual, desinfectante mezclado con ese toque metálico a sangre, café rancio y desesperación. Después de 3 años como enfermera en urgencias ya me había acostumbrado, pero aquella noche el olor a cobre era más intenso, se me pegaba al uniforme a pesar del ritual de lavado de manos entre paciente y paciente. Emma, te toca. Cortina 4, dijo el doctor Patel deslizándome un expediente sin apartar la vista de su celular. Los hombros me dolían tras el doble turno, 12 horas que ya iban en 16, y el cansancio me jalaba los huesos como gravedad. Planeaba terminar mi jornada, pero siempre faltaba personal y decir que no era opción. No cuando la renta vencía en 3 días y apenas tenía lo justo en la cuenta. ¿Qué es? Pregunté hojeando las pocas notas. Hombre, laceración, posible herida de bala. Se niega a ver al doctor. El doctor Patel al fin levantó la mirada. Solo límpialo y sácalo de aquí. La sala de espera está hasta el tope. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás acompañando. Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra historia. Asentí y tomé el carrito con los suministros. Otro viernes por la noche, otro desfile de borrachos, pleitos y accidentes. La cortina del cubículo 4 estaba cerrada a cal y canto, algo raro en un área de urgencias donde la privacidad era un lujo. Toqué 2 veces el marco metálico. Hola, soy Emma, su enfermera esta noche. El silencio que siguió me puso la piel de gallina. Abrí un poco la cortina y me quedé helada. 3 hombres ocupaban el pequeño espacio. 2 de pie, uno a cada lado de la camilla como centinelas, vestidos con trajes negros idénticos a pesar del calor de verano. Postura rígida, manos entrelazadas al frente, ojos ocultos tras lentes oscuros que no tenían sentido en un hospital iluminado con fluorescentes a las 2 de la mañana. Pero fue el tercer hombre el que atrapó mi mirada como imán. Estaba sentado al borde de la cama, espalda recta, una mano presionando su costado donde la sangre carmesí empapaba una camisa blanca carísima. Su saco, que probablemente costaba más que 6 meses de mi renta, estaba doblado con cuidado a un lado, intacto a pesar de la violencia que le había abierto la carne. Pedí un doctor, su voz era baja, con un acento difícil de ubicar, tal vez italiano, tal vez ruso, suave como whisky añejo con un fondo áspero. Entré por completo dejando que la cortina se cerrara detrás de mí. Lo siento, señor, pero esta noche yo soy lo que hay. Le aseguro que sé tratar laceraciones. Sus ojos se levantaron hacia los míos y casi di un paso atrás. Eran color hielo ártico, azul pálido, casi sin color bajo la luz del hospital. Su rostro era todo ángulos y sombras, mandíbula afeitada, cabello oscuro peinado hacia atrás desde una frente alta, guapo como solo pueden serlo los depredadores, hermoso en su peligro. Salgan, dijo. Por un segundo pensé que me hablaba a mí. Los 2 hombres de traje se miraron entre sí antes de que uno hablara. Guión bajo 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 guión bajo. Señor, debemos irnos ya, dijo uno de los hombres. Era solo una palabra, pero cargaba el peso de una orden absoluta. Ellos salieron sin decir más, atravesando la cortina con una gracia sorprendente para tipos tan corpulentos como muros. Tragué saliva, consciente de que ahora estaba sola con él. Necesito ver la herida, dije. Me estudió un largo momento, su mirada diseccionándome como un bisturí invisible. Luché por no moverme bajo ese escrutinio. Tus manos están temblando, observó. Bajé la vista. Tenía razón. Cerré los puños y los solté. Turno de 20 horas. Nada que un café no arregle. Algo parecido a diversión brilló en su rostro, fugaz. Deberías cuidarte mejor, dijo el hombre que sangraba sobre mi camilla. Eso lo dice usted, me salió sin querer, tensándome de inmediato. Pero en vez de molestarse, volvió esa sonrisa fantasma. Empezó a desabrocharse la camisa con una mano mientras con la otra presionaba su costado. Al batallar con el tercer botón, di un paso al frente. Déjeme. Su mano atrapó mi muñeca, rodeándola por completo. Su tacto era sorprendentemente cálido, piel suave salvo por los callos que rozaban mi pulso. Una descarga eléctrica me recorrió el brazo, no del todo miedo, algo más. ¿Cómo te llamas?, preguntó sin soltarme. Ya le dije. Emma Chow. Emma Chow, repitió saboreando las sílabas. No tienes miedo. No era pregunta, pero contesté igual. He tratado pandilleros, narcos y empresarios borrachos que creen que su dinero los hace intocables. Usted es solo otro paciente. Él me soltó y se recargó un poco hacia atrás. Entonces trátame como a cualquier paciente. Terminé de desabrochar su camisa y despegué con cuidado la tela donde la sangre se había pegado a su piel. Era un corte limpio de unos 10 centímetros a lo largo de las costillas. Profundo, pero no tanto como para cirugía. Junto a él, una cicatriz más vieja, de bala, rosa y cerrándose aún. Va a necesitar puntadas, dije,
preparando antiséptico y antibióticos. ¿Qué pasó? ¿Importa? Me ayuda a determinar riesgo de infección. Los cuchillos y el vidrio cargan bacterias distintas. Cuchillo, respondió tras una pausa. Un cuchillo muy limpio. Asentí, trabajando con método para limpiar la zona. Su torso era delgado y musculoso, piel color oliva marcada con cicatrices, algunas quirúrgicas, otras no. Este hombre no era ajeno a la violencia. Va a arder, advertí antes de aplicar el antiséptico. Ni se movió. Ni un parpadeo. Respiración constante, ojos fijos en mi cara, no en mis manos. Sentí el peso de su mirada mientras preparaba la anestesia local. No la necesito, dijo al ver la jeringa. Es procedimiento estándar. Sin agujas. Algo en su tono me hizo dejar la jeringa a un lado. Tomé la aguja curva de sutura en su lugar. Entonces esto va a doler bastante. Un leve encogimiento de hombros. El dolor y yo somos viejos conocidos. Empecé la primera puntada esperando que se tensara o se agarrara a las barandillas. No lo hizo. Sus ojos no dejaron mi cara, la intensidad de su mirada calentando mis mejillas pese al frío de la sala. ¿Dónde aprendiste a coser tan bien? Preguntó tras varias puntadas. Tu técnica es precisa. Mi abuela era costurera. Me enseñó a coser antes de escribir mi nombre, até otro nudo, aunque nunca imaginó que usaría esas habilidades así. Un sonido brotó de su pecho, no risa del todo pero cerca. La vida rara vez sigue los caminos que imaginamos. Sus palabras me apretaron la garganta. 3 años atrás yo estaba en mi último año de medicina, comprometida con un residente de cirugía, con todo planeado. Ahora, era enfermera de urgencias haciendo dobles turnos para pagar un estudio minúsculo, soltera y con deudas. No, no lo hace, susurré. Caímos en silencio mientras terminaba las puntadas, 17 en total. Su piel ardía bajo mis guantes, su respiración controlada pero a veces irregular cuando tocaba un punto sensible. Al atar el último nudo, la cortina se movió. Uno de los hombres de traje entró, inclinándose para susurrarle algo al oído. El idioma no era inglés, pero la urgencia era clara. El rostro de mi paciente se endureció, mandíbula apretada, respondió con una frase breve y seca. El hombre salió al instante. Necesito vendar esto, dije tomando un apósito estéril. Hazlo rápido. Trabajé con eficacia, asegurando el vendaje a su piel. Debe mantenerlo seco al menos 48 horas. Cambie la venda diario. Nada de esfuerzo. Nada de levantar más de 5 kilos. Los puntos deben salir en 10 días. Debería verlo un médico, agregué. Pero puedo enviarle a alguien. Empezó a abotonarse la camisa con movimientos fluidos pese a la herida. ¿Qué? No, así no funciona. Tiene que volver al hospital o ver a su médico de cabecera. Se puso de pie y de pronto fui consciente de cuánto me sobrepasaba en altura, al menos 1.90 contra mis 1.65. El pequeño área de examen parecía encogerse con su presencia. No tengo médico de cabecera y no voy a hospitales, dijo, sacando de su bolsillo un portatarjetas repleto de billetes. Me quedé helada cuando despegó varios de 100 y me los tendió. Retrocedí, negando con la cabeza. No puedo aceptar eso. Su ceja se arqueó. ¿Lo necesitas? No, no puedo aceptar dinero en efectivo de pacientes. Es antiético. Ética, pronunció la palabra como si le divirtiera, y antes de que pudiera detenerlo, deslizó el dinero en el bolsillo de mis scraps. Considéralo un pago por tu discreción. El mensaje era claro, sin registros, sin preguntas, sin reportes a la policía. Debería haber protestado, debería haberlo reportado de inmediato. En vez de eso, asentí, sintiendo el peso de los billetes arder contra mi muslo. Se puso el saco con cuidado, apenas haciendo muecas al jalar de sus puntos frescos. 10 días, dijiste. Sí. Y antibióticos. Necesita una receta para, tengo mis propios recursos. De pronto extendió la mano, apartando un mechón de cabello de mi rostro. El contacto fue fugaz pero dejó mi piel vibrando. Pareces exhausta, Emma, vete a casa. Descansa. Antes de que pudiera responder, ya se había ido, la cortina cerrándose detrás de él. Me quedé inmóvil, el corazón martillando en mi pecho. Solo cuando fui a limpiar las gasas ensangrentadas me di cuenta de que nunca le había preguntado su nombre. Terminé mi turno en una especie de trance. A las 6 de la mañana, al salir por la puerta del personal, casi me había convencido de que todo había sido una fantasía. El aire fresco de la mañana me despejó, el cielo apenas aclaraba. Normalmente tomaba el autobús para recorrer las 15 cuadras hasta mi departamento, pero decidí caminar para despejar mi mente. Iba apenas 2 cuadras cuando noté la SUV negra. Avanzaba lento, paralela a mi camino, ventanas tan polarizadas que reflejaban el sol naciente como espejos. Aceleré el paso,
la adrenalina cortando el cansancio. El vehículo también aceleró ligeramente, manteniendo mi ritmo. Mi edificio apareció a la vista, un viejo bloque de 5 pisos que había visto mejores días. Al llegar a las escaleras, la SUV se adelantó y se detuvo media cuadra más allá. Nadie bajó. Con las manos temblando abrí la puerta, de seguridad, que no era segura desde los 90. Subí las escaleras de 2 en 2, desconfiando del elevador. Mi estudio estaba en el 4.º piso y, cuando llegué, los pulmones me ardían. Aseguré la puerta con candado y cadena. Desde mi única ventana aún podía ver la SUV negra estacionada abajo. Mientras miraba, llegó otra igual y se estacionó detrás. El sueño me eludió a pesar del cansancio. Me tumbé en el futón mirando al techo, recordando los ojos azul hielo y las manos manchadas de sangre. El dinero, $2.500 en billetes de 100, seguía intacto en la mesa. Era suficiente para pagar la renta y más, pero se sentía peligroso, como si aceptarlo me atara a algo que no entendía. Al fin me quedé dormida y soñé con ojos azul hielo y manos ensangrentadas. El golpeteo en mi puerta me despertó. La luz del sol entraba a raudales. El microondas marcaba 4:37 de la tarde. Señorita Chow, Emma Chow, una voz masculina, profunda y desconocida. Me acerqué cautelosa y miré por la mirilla, otro hombre de traje, distinto a los del hospital. ¿Quién es?, pregunté a través de la puerta. El señor Russo me envió. Requiere su ayuda. Russo. Por fin un nombre. No conozco a ningún señor Russo. Usted lo atendió anoche. La herida en su costado. Apoyé la frente contra la puerta. Dígale al señor Russo que vaya al hospital si tiene complicaciones. Envió un auto por usted. Será generosamente compensada por su tiempo. No voy a ir a ningún lado con un desconocido para ver a un hombre que apenas conozco. Silencio. Escuché el sonido de un celular marcando y luego la voz del hombre, baja, en otra habitación. Segundos después, algo se deslizó bajo mi puerta, un teléfono negro, elegante, caro. Con dedos temblorosos lo levanté y lo puse en mi oído. Hola, Emma Chow. Esa voz, grave, con acento inconfundible. Necesito de nuevo tus servicios. Señor Russo, soy enfermera de hospital. No hago visitas a domicilio. Y, sin embargo, aquí estamos, respondió, su voz con un matiz de dolor controlado. La herida se ha infectado. Necesito antibióticos y quizá nuevos puntos. Vaya al hospital. Ambos sabemos que no es opción para mí. Miré el dinero sobre mi mesa. ¿Por qué yo? Debe conocer a otros profesionales. Confío en tus manos, Emma. Son firmes incluso cuando tienes miedo. Algo en su tono me encendió y enfrió la piel a la vez. Podría perder mi licencia. Nadie lo sabrá y ayudarás a alguien que lo necesita. ¿No juraste eso? El juramento era de doctores, no de enfermeras, pero no lo corregí. ¿Qué tan grave es la infección? Lo suficiente para que mis hombres estén preocupados, lo cual significaba muy grave si esos tipos mostraban preocupación. Cerré los ojos, sabiendo que iba a tomar una mala decisión. Necesito suministros, antibióticos, vendas limpias, kit de sutura. Ya están listos. El auto la llevará y la traerá de vuelta. Estará en casa antes de la medianoche. ¿Y si me niego? Su voz se suavizó, haciéndola más amenazante. Entonces tendré que buscar otra solución. Quizá alguien de Mercy General que me reconozca en las cámaras. Doctor Patel, ¿era? La amenaza era clara. Si me negaba, encontraría a otra persona y se aseguraría de que pagara las consecuencias. Está bien, me oí decir. Deme 15 minutos para arreglarme. Bien, respondió. Mi hombre esperará. La línea murió. Me quedé inmóvil con el teléfono en la mano preguntándome qué había aceptado. Me puse unos jeans limpios y un suéter, recogí mi cabello rubio en un chongo desordenado y tomé mi maletín médico, un hábito de mis días en la escuela de medicina que nunca abandoné. El hombre de traje me esperaba en el pasillo, sin hablar, mientras me escoltaba escaleras abajo hasta otra SUV negra. Apenas subí al asiento trasero, alguien me colocó una venda sobre los ojos. ¿Qué demonios? Me sobresalté, manos alzadas para quitármela. Unas manos fuertes me sujetaron las muñecas. Protocolo de seguridad, señorita Chow. La ubicación del señor Russo es confidencial. Esto no estaba en el trato, mi voz sonaba aguda incluso para mí. No es negociable. Las manos soltaron mis muñecas. La retiraremos al llegar. Me quedé rígida mientras el auto arrancaba, mi mente corriendo por escenarios de escape, todos imposibles. Tantas vueltas que pronto perdí el sentido de dirección. 30 minutos después sentí el pavimento transformarse en camino privado, curvas suaves cuesta arriba. Cuando por fin paramos, el motor se apagó. La puerta a mi lado se abrió,
dejando entrar aire fresco con olor a pino y jardinería cara. Hemos llegado, señorita Chow. Me quitaron la venda y parpadeé ante la luz del crepúsculo. Estábamos en una rotonda de acceso frente a una mansión digna de aparecer en las páginas de una revista de arquitectura exclusiva. Líneas limpias y modernas, suavizadas por la sombra de árboles antiguos, ventanales de cristal que reflejaban el sol poniente, y una fuente burbujeando suavemente en el centro del círculo. Nada ahí era ostentoso ni vulgar, al contrario, cada rincón mostraba un gusto exquisito, pero la riqueza que irradiaba era casi intimidante. Yo descendí del coche con las piernas temblorosas, aferrando mi bolso médico como si mi vida dependiera de ello. Hombres trajeados custodiaban cada esquina de la propiedad, algunos con armas a la vista, otros apenas insinuando la amenaza bajo la tela fina de sus chaquetas. Varios me saludaron con un gesto respetuoso mientras mi escolta me guiaba escaleras arriba hacia la entrada principal. Por dentro, la mansión era aún más impresionante, techos altísimos, arte digno de museo en las paredes, muebles que susurraban historia y dinero viejo, nada del nuevo rico, tan común por estos lares. Atravesamos varios salones, cada uno más impresionante que el anterior, hasta llegar a una escalera de mármol que se curvaba elegantemente hacia el segundo piso. El señor Russo está en la recámara principal, murmuró mi escolta, señalando que debía subir primero. Entré al dormitorio, más grande que todo mi departamento en la Ciudad de México, dominado por una cama gigantesca, con sábanas de lino gris oscuro. Las ventanas panorámicas daban a un lago privado, iluminado por la luz fría de la luna. Una chimenea moderna chisporroteaba suavemente en la esquina, proyectando sombras titilantes sobre el suelo pulido. Y ahí estaba él, recargado entre montañas de almohadas, mi paciente de la noche anterior. Se veía mucho peor, la piel, cetrina sobre su tez aceitunada, el cabello, empapado de sudor, y esos ojos azul hielo, de mirada febril y penetrante. Tenía el torso desnudo, mostrando el vendaje que yo misma le había colocado unas horas antes, ahora sucio por un líquido amarillento que me puso en alerta. 2 hombres vigilaban al pie de la cama, mientras otro, más viejo, con las sienes plateadas, murmuraba algo rápido en italiano. Al notar mi presencia, el mayor se enderezó, observándome de arriba a abajo con desconfianza. ¿Usted es la enfermera? Su acento era aún más marcado que el del propio Russo, y su tono impregnado de escepticismo. Antes de que pudiera responder, Russo habló: déjenos solos. Su voz era más débil que la noche anterior, pero igual de autoritaria. El hombre mayor frunció el ceño. Salvatore, no creo que sea, fuera, ordenó él, con una sola palabra, tajante. Uno a uno, salieron de la habitación dejando tras de sí una tensión pesada, como la puerta que se cerró suavemente pero con todo el peso de una sentencia. Me acerqué a la cama con precaución, acomodando mi bolso médico sobre la mesita de noche. Debería estar en un hospital. Russo esbozó una sonrisa apenas perceptible. Eso ya lo hablamos, Emma. Sabes que no es opción. Su herida está gravemente infectada. Puede necesitar antibióticos intravenosos, quizás cirugía para limpiar la zona. Por suerte tienes experiencia en ambas cosas, ¿no? Lo miré, sorprendida. ¿Cómo sabe todo eso? Con una mano temblorosa, él señaló una carpeta manila en la mesita. Emma Catherine Chow, 28 años, exalumna de Johns Hopkins, abandonó en el último año tras la muerte de su prometido. Se mudó a Nueva York, estudió enfermería en Colia, debe $137,000 en préstamos estudiantiles. Madre fallecida, padre desconocido. Abuela en un asilo en Baltimore con demencia avanzada. Le mandas $400 cada mes, aunque a duras penas pagas tu renta. Sentí hielo en las venas. ¿Me investigaste? Investigo a toda persona que entra en mi vida, dijo con calma, aunque sea por unos minutos. Debería haber sentido puro terror, y una parte de mí lo sentía, pero la rabia ardió más fuerte. No tenía derecho. Russo repitió la palabra como si la saboreara por primera vez. Derechos. Qué concepto tan interesante. Me coloqué los guantes de látex con más fuerza de la necesaria. Tengo que revisar la herida, él asintió, mirándome fijamente mientras retiraba el vendaje sucio. El aspecto de la herida me hizo contener el aliento. Las suturas estaban rodeadas de carne roja hinchada, el corte supuraba pus y fluido sanguinolento. Ardía al tacto. Esto está mal, dije, palpando suavemente el área inflamada. Russo se estremeció, su primera reacción real de dolor. ¿Qué pasó? ¿Se mojó la herida? ¿Hizo esfuerzo físico? Negocios, era necesario. Lo miré con incredulidad. Tiene fiebre de más de 39 grados. La infección se está propagando. Lo que sea que hizo, casi lo mata. Morir, es un riesgo del negocio, susurró, cerrando los ojos y dejando ver el rastro de dolor en su expresión. Saqué alcohol, gasas y el kit para retirar los puntos. Necesito quitar las suturas,
limpiar la infección y empezar antibióticos ya. ¿Es alérgico a algún medicamento? No. Bien. Esto va a doler mucho. Sus ojos se abrieron, fijos en los míos, lúcidos a pesar del malestar. Creo que hasta lo disfrutas, ¿eh? Ignoré su comentario, preparando el anestésico local e incorporando todo el material que sus propios hombres me habían conseguido. Impresionante el nivel del equipo, casi como en un hospital: antibióticos, suturas, suministros de 4, hasta un monitor cardíaco portátil. Tus hombres no dejan nada al azar, comenté, fingiendo calma mientras llenaba la jeringa. Para ellos, mi vida es más importante que la suya. Esa frase, dicha con tanta naturalidad, me recorrió el corazón con un escalofrío. Voy a anestesiar la zona. Nada de discusiones. No protestó. Mientras esperaba a que la anestesia hiciera efecto, comencé a buscarle una vena en el brazo, la piel caliente y seca, claros signos de deshidratación. ¿Cuándo fue la última vez que tomó agua? Por la mañana. Improvisé un soporte para suero usando una lámpara. Está gravemente deshidratado. Si no actuamos, podría entrar en shock séptico. Por primera vez, vi duda en su mirada. ¿Tan serio es? Lo miré, sincera. Si fueras cualquier otro paciente, ya estaría llamando a una ambulancia. Russo asintió, aceptando la gravedad. Mientras preparaba los antibióticos, le expliqué: voy a retirar los puntos infectados, limpiar la herida y empezar con antibióticos de amplio espectro. Debería quedarse en observación toda la noche. Durante la siguiente hora, trabajé en silencio. Él apenas si se quejó, aunque el sudor y el temblor en su mandíbula decían todo. Al terminar, limpié la herida, coloqué gasas con antibióticos y cubrí de nuevo. No puedo volver a cerrarla todavía, debemos dejar que drene la infección. Cuando retiré las manos, él atrapó mi muñeca, firme y cálido a pesar de su debilidad. Te vas a quedar. Mi corazón se disparó. No puedo, tengo turno mañana. Llama y di que estás enferma. No, no puedo. Si puedes, y lo harás. Sus dedos trazaron las venas de mi muñeca. Te necesito aquí, Emma. El modo tierno que pronunció mi nombre me hizo sentir cosas indebidas. Retiré mi mano. Necesita un hospital, un médico de verdad. Lo que necesito es a alguien en quien confiar. Ya viste mi casa, mi seguridad, mis debilidades. Ya estás involucrada. Un estremecimiento me recorrió la espalda. ¿Me estás amenazando? Solo te digo la verdad, musitó él, aguantando el dolor. Hay una habitación lista para ti. Mis hombres traerán lo que necesites. Yo quería exigirle que me dejara salir. Pero la profesional que hay en mí sabía que Russo necesitaba atención las próximas horas. Y, muy en el fondo, algo oscuro y curioso me atraía irremediablemente a ese hombre peligroso. Una noche, cedí. Y te voy a estar tomando los signos vitales cada 2 horas, advertí, dejando claro que ahí, la que mandaba en temas de salud, era yo. Por una fracción de segundo, vi en su rostro algo parecido al alivio. Aceptable, asintió, resignado. Le administré los antibióticos intravenosos y un sedante suave, acomodándome después en una silla junto a la cama para vigilar de cerca su reacción. Mientras la medicina hacía efecto, los párpados de Russo se volvieron pesados, pero luchaba contra el sueño, observándome con esa intensidad inquietante que parecía atravesarme por dentro. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó, su voz gruesa ya, cediendo ante el cansancio. ¿Pudiste negarte, llamar a la policía? Me tomé la pregunta en serio, buscando la respuesta en mi propio pecho. El juramento hipocrático. Ante todo, no hacer daño. Negarse a ayudar no es lo mismo que hacer daño. Para mí sí lo es. Ajusté el goteo del suero. Además, no me diste mucha opción. Russo esbozó una media sonrisa. Siempre hay opción, Emma Chow. Solo vives con las consecuencias de la tuya. Antes de que pudiera responder, sus ojos se cerraron y la respiración se volvió profunda y pareja bajo el efecto del sedante. Me quedé mirándolo, observando cómo su pecho subía y bajaba lentamente, preguntándome en qué enredo me había metido. Unos golpecitos suaves en la puerta anunciaron la entrada del hombre mayor que había estado con Russo antes. Echó una mirada rápida al hombre dormido, luego a mí. ¿Cómo está? Su tono era seco, pero no logró ocultar del todo la inquietud. Estable, por ahora. La infección es grave, pero los antibióticos ayudarán. Necesita reposo y vigilancia constante. El hombre asintió, inspeccionándome de arriba a abajo. No eres lo que imaginé. ¿Y qué esperaba? Alguien más duro. Salvatore no suele dejar que extraños se le acerquen, mucho menos mujeres. Avanzó al interior, y bajó la voz. ¿Sabes quién es él? Lo que hace. Me abracé a mí misma, rodando los hombros. Puedo imaginarlo. No, sentenció firme. No puedes. Pasó una mano cansada por su rostro,
y por primera vez pareció cargar encima cada uno de sus 60 y tantos años. Conozco a Salvatore desde niño. Lo vi levantar su imperio desde la nada. Lo he visto ejecutar hombres por mucho menos de lo que te está permitiendo a ti, presenciarlo vulnerable, una completa desconocida. La boca se me secó. ¿Por qué me cuenta todo esto? Me estudió en silencio. ¿Por qué necesitas entender en qué aguas navegas, muchacha? Un solo paso en falso y te ahogarás. Yo no pedí estar metida en esto, pero aquí estás, concluyó, con una mirada hacia Russo dormido. En la boca del lobo. Antes de que pudiera replicar, se encaminó a la puerta. Al llegar al umbral, se detuvo. Me llamo Marco. Si necesitas algo, avisa a los hombres afuera. Tienen orden de ayudarte. Sus ojos, oscuros y graves, me sostuvieron la mirada. No intentes salir sola. El sistema de seguridad no distingue entre intrusos y quienes quieren escapar. La puerta se cerró suave, pero para mí sonó igual que el portazo de una celda. Me dejé caer de nuevo en la silla, sintiendo como el cansancio me aplastaba. La magnitud de mi situación comenzaba a caerme encima. No solo estaba tratando a un criminal herido, ahora era prácticamente su prisionera, rodeada de sus hombres, cómplice de ocultar sus heridas a las autoridades. Todos los límites éticos que alguna vez me enseñaron habían sido pisoteados en menos de 24 horas. Y lo más aterrador era lo fácil que lo permití. Debí quedarme dormida, porque un sobresalto me hizo despertar. Encontré a Russo mirándome, sus ojos reluciendo con el poco de luz que salía de la lámpara de noche. Afuera, la noche era negra como terciopelo y el cielo, un tapiz de estrellas sobre el lago plateado. Deberías estar durmiendo, murmuré, la voz enronquecida. Tú igual, señaló débilmente la cama. Este colchón es grande, puedes usarlo sin notar mi presencia. El calor me subió al rostro. Estoy bien aquí. Algo en su boca insinuó una sonrisa. Eres pésima mintiendo, Emma Chow. Me incorporé en la silla, mirando el reloj, es hora de tu siguiente dosis de antibióticos. Sentía sus ojos siguiéndome cada vez que me movía, como si su mirada pesara, como si me tocara la piel. ¿Tienes preguntas?, observó. Conecté el antibiótico a su línea intravenosa. Ninguna que quiera escuchar respondida. La ignorancia no te protege. Tampoco el saber. Terminé de administrarle la medicina, revisando su temperatura en el termómetro digital, 38.5 grados. Mejor, pero todavía peligroso. Él tomó mi mano cuando estaba por retirarla. Sus dedos grandes, fuertes, la presión firme a pesar de la fiebre, un anillo de oro pesado brillando en su dedo pequeño. Manos de hombre peligroso. Debería apartarme, lo sé, pero algo me mantenía ahí. ¿Quién eres? La pregunta salió en un susurro. Su pulgar dibujó círculos suaves sobre mi palma, provocando escalofríos. Ya sabes quién soy. Sé que te llamas Salvatore Russo. Que tienes dinero. Que todos aquí te obedecen ciegamente. Retiré la mano. Sé que eres peligroso. Sí, y no hubo negación, ni matiz. Solo la verdad, cortante. ¿Por qué yo? Debe haber médicos a tus órdenes. Sus ojos no se apartaron de los míos. Sí, pero les faltan tus cualidades, integridad, compasión. Su mirada recorrió mi rostro. Y belleza. Me sonrojé, dándome la vuelta para revisar la herida. No. No hagas eso. No hacer qué. Lo que sea que pretendas. Yo solo soy tu enfermera, no tu distracción en cama. Una risa suave, dolorida. Eres refrescantemente directa, Emma Chow. La mayoría tiene demasiado miedo para hablarme así. Probablemente, tienen mejor instinto de supervivencia que yo. Esta vez su risa fue más plena, a pesar del dolor. Quizá. O quizá tengan más que perder. Sus palabras me calaron hondo. ¿Qué tenía yo que perder? Un departamento miserable, un trabajo mal pagado, una vida que se reducía desde que James murió y se llevó todo mi futuro. Como si leyera mis pensamientos, Russo murmuró, háblame de tu prometido. Me puse rígida. No es asunto tuyo. Ahora lo es, dijo sin rastro de disculpa en la voz. James Harrington, 29, residente de cirugía, muerto en un asalto hace 3 años. Lugar equivocado, momento equivocado. La rabia me quemó por dentro. Basta, le murmuré. Tú estabas allí. Intentaste salvarlo, incluso herida de bala en el hombro, sus ojos se posaron en mi hombro izquierdo, donde la cicatriz estaba oculta tras el suéter. La policía nunca encontró al asesino. Sentí las lágrimas arder tras los párpados. ¿Por qué haces esto? Porque quiero entenderte, se enderezó lentamente, a pesar del dolor sigiloso. Renunciaste a todo. A tu carrera, a tu futuro, tras su muerte. ¿Por qué? Porque nada importaba ya, la confesión se me escapó antes de poder detenerla, cruda y honesta, más de lo que había sido con nadie en años. Porque no pude salvarlo.
Porque cada vez que cierro los ojos, solo veo su sangre en mis manos. Russo se quedó en silencio un largo rato. Cuando habló, su voz había cambiado, era suave, casi tierna. Y sin embargo, aquí estás, tratando de salvarme. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra, y algo indecible cruzó entre nosotros, un entendimiento mutuo, algo roto y superviviente en los dos. El momento se rompió por un golpe brusco en la puerta. Uno de los hombres de Russo entró sin esperar permiso, la expresión grave, urgente. Se acercó a la cama para susurrar algo al oído de Russo. No oí las palabras, pero vi el cambio en su rostro, se endureció, una frialdad implacable encendió esos ojos claros. Russo contestó en italiano, la mandíbula tensándose con cada sílaba. El guardia se retiró, igual de rápido que llegó. ¿Problemas? Quise sonar casual, aunque sentía el corazón en la garganta. La mirada de Russo se volvió calculadora, la suavidad de antes ya desvanecida. Nada que te concierna. Pero vi la tensión en su cuerpo. Lo que había escuchado lo perturbaba profundamente. Deberías descansar, le dije, ansiando escapar de la intensidad de su presencia. Los antibióticos funcionan mejor si el cuerpo está relajado. Se acomodó en las almohadas, los ojos anclados en mi rostro. ¿Te quedarás? Había algo vulnerable en su pregunta que me desarmó sin aviso. Asentí, antes de poder pensarlo dos veces. Estaré aquí, no te preocupes, murmuré, aunque yo misma sentía que nada podía ser tranquilo en ese lugar. Russo cayó otra vez en un sueño agitado, y yo me enrosqué como pude en la silla enorme, observando el suave subir y bajar de su pecho por un buen rato. Afuera, a través de los ventanales, veía a los hombres moverse en la oscuridad, no solo los de siempre, sino muchos más. Eran sombras largas sobre la hierba plateada por la luna, deslizando armas y radios en silencio, como un ejército. Algo estaba pasando. Algo serio, que requería el doble de vigilancia aun cuando Salvatore Russo peleaba por su vida contra la fiebre. Y en lo más profundo de mis huesos, supe que, de alguna manera, tenía que ver conmigo. Desperté apenas el sol cruzó las cortinas. Por unos segundos, la confusión me ganó, el asiento bajo mi cuerpo era de cuero blando, no la tela gastada de mi viejo sofá, el techo, de madera oscura, no manchado de humedad. Y entonces, el recuerdo me cayó de golpe, cruel, la mansión, Salvatore Russo, los guardias armados. Me enderecé de golpe, el cuello adolorido. Busqué a mi paciente, la cama estaba deshecha, pero vacía. El suero, casi terminado, colgaba sin que nadie lo conectara. ¿Señor Russo? Llamé con voz áspera de sueño. Nada. Me estiré, intentando sacudirme el entumecimiento de la noche, y recorrí la habitación hasta el baño. La puerta estaba entreabierta, pero tampoco había señales de él adentro. Era un templo de mármol blanco y detalles dorados, la regadera lo suficientemente grande para organizar una fiesta y una tina tallada como reliquia de museo, pero sin rastro de mi paciente. De regreso en el cuarto noté una hoja doblada sobre la mesita de noche, mi nombre en letras inclinadas y firmes. Emma, los negocios requieren mi atención. Toma lo que necesites. Marco hará que estés cómoda. No abandones la propiedad. SR Negocios requerían su atención. Ese hombre temblando en fiebre, apenas soportando su propio peso, enfrentándose a una infección brutal, y aún así, y negocios. ¿Qué puede ser tan urgente que no puede esperar a que pase el peligro de morir? Cogí apresurada mi bolso tratando de salir a buscar alguna respuesta, cuando la puerta del dormitorio se abrió suavemente. Entró una joven portando una bandeja de desayuno. Era unos años más chica que yo, con cabello muy oscuro recogido en un chongo estirado y una mirada que me midió en menos de un segundo. Buenos días, señorita Chow. Le traje el desayuno. Su inglés era impecable, aunque tenía ese dejo europeo, justo como el acento de Russo. Dejó la bandeja sobre la pequeña mesa bajo la ventana. El señor Russo pidió que le traiga todo lo que requiera. Me acerqué sin poder ocultar lo hambrienta que después de tanto desgaste, de pronto, sentía. Había café humeante, fruta fresca, pan dulce y una especie de tortilla al horno aún caliente. ¿Dónde está él? El señor Russo tuvo que salir. Regresará por la noche. Ella sirvió café en una taza fina de porcelana. Me llamo Sofía. Soy la ama de llaves. Tomé la taza, agradeciendo el aroma intenso que me devolvía algo humano. No debería estar fuera de la cama con esa infección. El señor Russo hace lo que le place. Hubo una leve sombra de crítica en su voz. El doctor está con él. ¿Qué doctor? El gesto de Sofía se mantuvo neutral. El doctor Vega vino temprano para examinarlo. Le aplicó medicación y le autorizó actividades limitadas. Una chispa de molestia me atravesó. ¿Y para qué me habían traído acá, si tenía a un médico de cabecera? Entiendo, solté, mascando la rabia. El señor Russo insistió mucho en que usted estuviera cómoda durante su ausencia. En el cuarto de visita se encuentra ropa de su talla.
Puede usar cualquier instalación, la piscina, la biblioteca, los jardines. Marco la acompañará si desea recorrer el terreno. O sea, podía recorrer la jaula de oro, pero no salir de ella. ¿Cuándo podré irme a casa? Los ojos de Sofía brillaron apenas un instante. El señor Russo hablará de eso con usted al regresar. Después de que se marchó, comí casi en automático. Tenía que avisar al hospital que no iría al turno, pero mi celular seguía en mi departamento. Los guardaespaldas me habían dado un teléfono desechable ayer, pero lo dejé en el auto. Al terminar, decidí explorar. Si nada más, quizás entendería mejor en casa de quien estaba invitada. El cuarto de huéspedes estaba al otro lado del pasillo, casi tan grande como la suite principal, en tonos crema y azul suave, y el closet repleto de ropa de mujer, toda de diseñador, muchas con etiqueta aún puesta. Opté por unos jeans y un suéter simple, y me di una ducha larguísima, dejando que el agua caliente aliviara, aunque sea por un momento, la tensión que me consumía. Ya más despejada, salí a recorrer el pasillo. La casa estaba extrañamente silenciosa, aunque de vez en cuando veía a miembros del personal moviéndose eficientemente a lo lejos. Exploré espacios como en una película de otro mundo, un comedor formal para 20 personas, una biblioteca de estanterías infinitas de piso a techo, un invernadero repleto de plantas exóticas detrás de cristales tan limpios que apenas se veían. En cada cuarto colgaban obras de arte que reconocía de libros, Monet, Picasso, Rothko, y otras que no sabía nombrar, pero sabía que valían una fortuna. Todo era impecable. Era como caminar por un museo privado. Encontré a Marco en lo que parecía ser un despacho, un escritorio de madera maciza, él hablando rápido en italiano al teléfono. Colgó al verme entrar, su rostro de piedra. Señorita Chow, espero que haya descansado bien, considerando que fue en una silla. ¿Dónde está el señor Russo? Atendiendo negocios. ¿Qué negocio puede ser tan urgente para que deje la cama en este estado? El tipo que no sabe esperar, hizo un gesto invitándome a sentar frente a él, pero preferí quedarme de pie. Necesito llamar al hospital para avisar que no iré al turno. Eso ya está solucionado. Tu supervisora cree que tienes influenza y que estarás fuera 3 días. Lo dijo tan tranquilo, como si suplantar mi identidad fuera nada, y un escalofrío me recorrió la espalda. No tenía derecho a hacer eso. El señor Russo creyó prudente encargarse de los detalles. Marco se recargó en el respaldo, estudiándome. También arregló el pago de tu renta por 6 meses. Y la residencia de tu abuela ya recibió una donación anónima que cubre todo lo del año. Lo miré, sin palabras. No lo pedí. Salvatore Russo paga sus deudas. No quiero su dinero. Una sombra de sonrisa apareció en Marco. Pocos rechazan la generosidad de Salvatore. Pocos tienen la oportunidad de hacerlo más de una vez. Todo quedó claro, el dinero no era un regalo, era un seguro, una manera de comprar mi silencio y mi lealtad por adelantado. ¿Cuánto tiempo planean tenerme aquí? Depende de Salvatore. Por primera vez, su expresión se suavizó apenas. Él valora tu experiencia y tu discreción. No tuve mucha opción. Marco levantó una ceja. Siempre tenemos opciones, señorita Chow. Pudiste negarte, llamar a la policía, pero no lo hiciste. Las palabras de Russo de la noche anterior me erizaron la piel. ¿Así que soy prisionera porque ayudé? No prisionera, invitada. Marco se levantó. ¿Te gustaría recorrer los jardines? Son preciosos, incluso en otoño. Reconocí el desvío. Pero acepté. Tal vez afuera tendría más posibilidades de entender qué tan atada estaba, o encontrar una salida. El lugar, a plena luz, era aún más impresionante. El césped, cortado al milímetro, se extendía en todas direcciones, luego daba paso a un bosque espeso en los límites. El lago que vi desde la ventana era enorme, destellando bajo el sol de la mañana, había un muelle y una casa de botes al otro extremo. Pero lo que más me golpeó fue la seguridad. Hombres patrullando en parejas, todos con auriculares discretos. Cámaras en postes camuflados, motores eléctricos zumbando. La cerca de hierros forjados debía medir al menos 3 metros, y sobre el tope relucía un cable que, te apostaría la vida, era electrificado. ¿Cuántos hombres emplea el señor Russo? Pregunté mientras Marco me guiaba por el sendero de piedra entre rosales. Eso cambia según la situación, su tono fue deliberadamente neutro. Ahora hay más que de costumbre. Me bastó un vistazo para entender por qué. ¿Pasó algo anoche? Marco vaciló antes de contestar, como si sopesara cuánto decirme. Hubo un intento de intrusión por parte de una organización rival, susurró, la mirada fija adelante. Intentaron entrar aquí, a la casa. No, en otro sitio, dijo Marco rápidamente, y yo entendí. Salvatore Russo nunca corría riesgos cuando se trataba de su casa ni de los suyos, ni de sus prisioneras, aunque ese pensamiento preferí guardar para mí misma.
Seguimos caminando. Marco me señalaba los detalles del jardín con el orgullo de quien ayudó a levantar algo extraordinario. A pesar de mi situación, tuve que admitir la perfección del lugar, el jardín japonés junto a un estanque, la cascada suave, el puente de piedra y ese aroma a pinos viejos que traía un extraño consuelo. Era imposible no admirar el equilibrio entre el lujo y la belleza orgánica, la armonía de una mansión que parecía brotar de la tierra, no imponerle su presencia. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para el señor Russo? Pregunté mientras nos deteníamos al lado de un pequeño jardín japonés, con su arroyo burbujeante y su puente diminuto de madera. Marco sonrió levemente, y en sus ojos pasó algo parecido al cariño paternal, desde que era un niño. Su padre y yo éramos colegas. Cuando Antonio murió, yo tomé a Salvatore bajo mi protección. ¿Murió? La voz de Marco se endureció y el hielo volvió a su mirada. Fue una época complicada. Continuamos en silencio, bordeando la casa de vuelta. Al acercarnos, noté que la actividad crecía, más hombres caminando con apuro, vehículos entrando y saliendo por la puerta blindada. Algo se estaba moviendo, y el ambiente olía a tormenta eléctrica inminente. ¿Qué ocurre?, pregunté. Marco no dejó escapar nada en su rostro. El señor Russo está de regreso. Como si su aparición estuviera coreografiada, una caravana de SUVs negros se detuvo justo frente a la entrada principal. De cada vehículo bajaron hombres, rodeando uno en el centro, formando un anillo perfecto de protección. La puerta trasera se abrió y, aún a la distancia, vi a Salvatore. Se notaba que sufría, sus movimientos eran torpes, la postura forzada para proteger el costado herido, pero su aura seguía intacta. Ese tipo podía llenar un espacio solo con mirar. Sus ojos azul hielo me encontraron de inmediato, como si me hubiera sentido incluso antes de verme. La fuerza de su mirada me alcanzó hasta el alma, y por un segundo sentí que todo el aire me faltaba. Marco murmuró algo, ya avanzando hacia el grupo. Yo seguí un paso atrás, mi instinto de enfermera luchando con el instinto básico de supervivencia. Russo necesitaba reposo, pero acercarme a él en ese escenario era peligroso de una manera que no sabía describir. Cuando llegué a la casa, Russo ya había desaparecido puerta adentro, dejando tras de sí una estela de energía contenida. Marco me interceptó en el vestíbulo. El señor Russo la recibirá en su despacho en 1 hora. Sofía la llevará a su habitación para que usted descanse un poco. Tenía ganas de protestar, de exigirle revisar a mi paciente en ese instante, pero la expresión de Marco me frenó. Aquí nada seguía las reglas normales de la enfermería o de la vida común. Mejor ser cautelosa. Sofía me esperaba en el recibidor, igual de imperturbable. Me acompañó en silencio hasta el cuarto de huéspedes y cerró la puerta tras de sí. Caminé de un lado a otro, el malestar creciendo. Adentro de la casa la tensión se podía cortar con un cuchillo, como la electricidad antes de una tormenta violenta. Cuando Sofía regresó para llevarme al despacho de Russo, yo ya estaba hecha un manojo de nervios, pero determinada a buscar explicaciones, aunque dolieran. El estudio era distinto al de Marco, oscuro, íntimo, con paredes tapizadas de libros antiguos y una chimenea colosal que dominaba la estancia. Russo estaba detrás de un escritorio imponente, como tallado de una sola pieza de madera milenaria. Sus ojos me siguieron con un hambre depredadora desde el primer instante. Y peor aún, se veía peor que por la mañana, fiebre y dolor marcándole los pómulos, la boca apretada, pero vestía impecable, traje gris carbón, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, la postura erguida, negando cualquier debilidad. Emma, dijo mi nombre como si fuera un secreto, y su acento me erizó la piel. Marco me mostró el terreno. Bien, murmuró Russo, y mi instinto profesional se encendió. Debería estar en cama. La infección sigue. La están controlando, dijo él, con un leve gesto de la mano señalando la silla. Prefiero examinarlo ahora. Russo sonrió apenas, tan dedicada a tu paciente. Muy bien. Se quitó la chaqueta con movimientos calculados, la corbata y desabotonó la camisa. El vendaje estaba recién cambiado, limpio, pero al levantarlo, la herida seguía roja e hinchada. El antibiótico está funcionando, pero lento, dije al tocar la piel inflamada. Le exiges demasiado al cuerpo. Así nunca va a sanar. No se podía evitar. Le puse un vendaje nuevo, con suavidad, y volví al otro lado del escritorio. ¿Cuándo podré irme? Me miró, sin una pizca de emoción. Eso, es complicado. No lo es. Ya tiene a un médico, el doctor Vega. No me necesita más. Vega es útil, pero limitado en discreción y disponibilidad. Russo se recargó, con un mínimo gesto de dolor. Tú, en cambio, has demostrado competencia y discreción. No fue elección mía. Eso no lo cambia. Entrelazó las manos. Además, está el tema de tu seguridad. ¿Mi seguridad? Los hombres que intentaron burlar el perímetro anoche buscaban algo muy concreto, me sostuvo la mirada. Alguien muy concreto.
Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿A mí? ¿Por qué alguien me buscaría? Porque te vieron tratándome en el hospital. Porque saliste acompañada de mis hombres. Porque ciertos intereses han visto valor en ti. El golpe de la implicación fue casi físico. O sea que estoy en peligro. Solo por ayudarte. Digo que todo esto se ha vuelto más complicado de lo que ninguno de los dos pensó. Una oleada de rabia me subió al pecho. Esto es una locura. Soy enfermera. Solo hice mi trabajo. En tu mundo, sí. En el mío, las conexiones tienen su precio. ¿Y entonces qué? Voy a quedarme aquí, sin fecha, convertida en tu enfermera personal, tu prisionera. Russo me corrigió, suave pero firme, mi invitada, hasta que la situación se resuelva. ¿Y cuándo será eso? Pronto. Se puso de pie, rodeando el escritorio hasta quedar frente a mí. Aún débil, irradiaba esa energía de poder y peligro que aceleraba mi corazón. He tomado medidas. Los hombres que te buscan serán neutralizados. Retrocedí, un miedo frío en el estómago. ¿Neutralizados? No quiero saber detalles, ¿verdad? Solo debes saber que yo protejo lo que es mío. No soy tuya, se me escapó, más cortante de lo que pretendía. En su mirada titiló algo peligroso, diversión, quizá respeto. Me salvaste la vida, Emma Chow. En mi mundo, eso crea un lazo. Una deuda. Y pienso saldarla protegiéndote. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Marco entró sin esperar, el rostro grave. Lo encontraron, dijo en inglés, para que yo entendiera. El rastreador estaba en su bolso médico. La cara de Russo se endureció, acero puro. Se activó poco después que llegó ayer, añadió Marco. Han estado rastreando sus movimientos dentro de la casa. Las piernas me temblaron. Un dispositivo en mi bolso. Russo avanzó 2 pasos y me sujetó de los brazos, firme pero delicado. ¿Hablaste con alguien inusual en el hospital antes de venir a casa conmigo? ¿Alguien tocó tus cosas? Sacudí la cabeza, el cerebro rebobinando a toda velocidad. No, espera. Sí. Un guardia nuevo. Dijo que tenía que revisar mi bolso por protocolo. Russo y Marco se miraron y en ese instante supe, te han estado vigilando desde el principio, susurró Marco. Sabían que ella los llevaría hasta ti. ¿Quién es? Pregunté, mi voz subiendo de tono, al borde del pánico. ¿Quiénes son ellos? ¿La familia Kostova? La respuesta de Russo llegó con ese acento suyo, tan marcado ahora que entendí que era rabia contenida, una organización rival que ha estado tratando de invadir mi territorio desde hace un año. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué se fijarían en una simple enfermera? Marco intervino, con un tono práctico, casi indiferente, porque Salvatore nunca trae mujeres a su casa. Nunca permite que extraños se acerquen tanto. Tú fuiste una oportunidad única para localizarlo justo cuando estaba vulnerable. La comprensión me cayó encima como un balde de agua helada. No solo estaba en peligro por haber atendido a Russo. Me estaban usando como carnada, como herramienta para llegar a él justo en su momento más débil. Dios mío. Me dejé caer en la silla detrás de mí, las piernas incapaces de sostenerme. Esto es una pesadilla. Russo me corrigió, su voz fría como el acero, es negocio. Brutal, pero predecible. Se giró hacia Marco, dobla la seguridad en el perímetro. Adelanta lo de Costa para esta noche. Marco asintió una sola vez y salió del cuarto sin más. Russo, ignorando el dolor evidente de su herida, hincó una rodilla delante de mí y cerró sus manos sobre las mías, que se retorcían en mi regazo. Escúchame, Emma. Aquí estás a salvo. Nadie te va a hacer daño bajo mi protección. ¿Tu protección? Solté una risa histérica. No necesitaría protección si nunca te hubiera conocido. Tal vez, sus pulgares dibujaron pequeños círculos en mis muñecas, el contacto absurdamente tranquilizador pese a todo el caos. Pero no podemos cambiar el pasado. Solo seguir adelante. Busqué en sus ojos cualquier señal de engaño, de manipulación, esa frialdad calculadora que yo esperaba. Pero lo que encontré era inquietantemente parecido a una preocupación real. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté, mi voz más firme de lo que sentía. Ahora te quedas aquí, donde puedo asegurarte protección. Mis hombres gestionarán la amenaza de Costa. Cuando todo esté resuelto, tendrás libertad para volver a tu vida. ¿Así de fácil? Una sombra de sonrisa en sus labios, más o menos. ¿Y si no quiero quedarme? Pregunté, desafiante. Su rostro se oscureció. Entonces te pones en riesgo, agregó, bajando la voz. Y me dejas sin mi enfermera más competente cuando todavía me estoy recuperando. La manipulación estaba tan al descubierto, que era casi encantadora. Casi. Eres imposible. Eso me han dicho antes, dijo él, levantándose con dificultad. Si terminaste de cuestionar mis decisiones,
creo que es hora de tu siguiente dosis de antibióticos. El resto del día caí en una rutina inquietante: revisar la herida de Russo, administrar medicinas, monitorear su temperatura. Él trabajaba desde su cuarto, recibiendo gente que le hablaba en italiano muy rápido, y todas las conversaciones paraban cuando yo entraba. El sol ya se había puesto cuando Marco apareció en la puerta, su expresión tensa. Es hora. Russo asintió, cerrando la laptop. Quédate con Emma, asegúrate de que no salga de la casa. Por supuesto. Los ojos de Marco se posaron un instante en mí, donde fingía mirar por la ventana. Ten cuidado, Salvatore. No estás recuperado. No necesito estarlo. La voz de Russo era tan calmada que me dejó escalofríos. Solo necesito estar presente. Cuando salió, me volví hacia Marco. ¿Qué está pasando? Nada que te incumba, pero su mirada seguía volviendo a la ventana, hacia la oscuridad afuera. Me incumbe si hay gente usando mi nombre para llegar a él. Marco guardó silencio largo rato. Salvatore se va a reunir con Víctor Costa, ofrecerle condiciones. ¿Condiciones? Una tregua, acuerdos territoriales, compensación por antiguas disputas. El tono clínico no me engañó. ¿Quieres decir que lo está amenazando? Marco soltó una media sonrisa sin humor. En nuestro mundo, negociar y amenazar suelen ser lo mismo. Me acerqué a la ventana. Reflectores iluminaban los jardines, mostrando más hombres armados, todos en posición, como piezas de ajedrez. ¿Cuántos hombres tiene el señor Russo aquí esta noche? Más de 200. La cifra me dejó helada. 200 hombres para protegerlo, y de paso, a mí. ¿Y si las negociaciones fallan? Marco me miró con seriedad. Reza para que no pase. Las horas pasaron en silencio tenso. Marco recibía mensajes en el teléfono, pero no me decía nada. Yo caminaba de un lado a otro, la ansiedad creciendo con cada minuto. Afuera, los hombres seguían patrullando bajo la luz dura, y el lago brillaba como una hoja afilada bajo la luna. Casi era medianoche cuando la puerta se abrió y Russo entró. Lucía agotado, pero en sus ojos brillaba satisfacción. Listo, le dijo a Marco, aflojándose la corbata. Costa aceptó nuestros términos. ¿Todos? Preguntó Marco. Todos, respondió Russo, y me miró, incluyendo lo de la señorita Chow. Mi corazón dio un salto. ¿Qué condición? Tu seguridad. Tu retorno a la vida normal. Que sigas siendo anónima. Había algo que no me decía, algo en su forma cuidadosa de hablar. Y a cambio. Una sonrisa apenas asomó en sus labios. Es mejor que no te preocupes por lo que no necesitas saber. Si me involucra, claro que necesito saber, repliqué. Marco casi suelta una carcajada. Russo me sostuvo la mirada. Víctor Costa renunció a cualquier interés en ti. A cambio, yo cedí en ciertas rutas de envío. La frialdad de las palabras no disfrazaba el hecho. Sacrificó negocios para garantizar mi seguridad. Era tranquilizador, pero lo sentí como un peso hueco en el estómago. ¿Entonces puedo irme? Pronto, en cuanto se confirme que Costa cumple su parte. ¿Y eso cuánto es? Un día, quizá 2. Se sentó en la cama con esfuerzo. Tengo que revisar tu herida. El cambio de tema era evidente, pero yo me dejé llevar por la rutina médica. Marco salió, dejándonos solos. Le ayudé a quitarse la chaqueta y la camisa. Sudaba, no sabía si de dolor o del estrés de la noche. El vendaje seguía limpio, eso era bueno, pero la herida ardía aún, roja e hinchada. Te has esforzado demasiado, dije, limpiando la zona. La infección no mejora como debería. He pasado por cosas peores. Lo miré, sus ojos fijos en mí, intensos. Eso no la hace menos seria. Su mano levantó un mechón de mi cara, el tacto leve pero firme. Tu preocupación me conmueve. Me aparté, poniéndole el vendaje nuevo quizás con un poco más de fuerza de la necesaria. Es profesional, no personal. ¿Estás segura? La pregunta flotó, pesada, entre los dos, no tenía respuesta. Empecé a recoger mi equipo, evitando su mirada. Necesitas descansar. Tu cuerpo tiene que sanar. ¿Te quedarás? La pregunta era la misma de la noche anterior, pero esta vez tenía otro peso. Lo miré, estaba más abierto, incluso vulnerable. Te revisaré en la madrugada, respondí, tanteando. Eso no fue lo que pregunté. ¿Te quedarás, Emma? ¿Conmigo aquí? La pregunta me hizo temblar, no por miedo, sino por algo mucho más peligroso. No sé qué me estás pidiendo, si lo sabes, dijo él, sin apartar la mirada. Desde que abriste la cortina en la sala de urgencias, cambió algo. ¿Lo sentiste también? Negué, dando otro paso atrás. Estás delirando por la fiebre. Nunca he estado más claro. Se incorporó, acercándose con la gracia felina de un depredador, incluso herido. Tú me ves, Emma. No el poder, no el dinero, no el peligro.
A mí. Estaba tan cerca que sentí el calor de su cuerpo, el aroma del perfume caro mezclado con antiséptico. No te conozco. Conoces lo suficiente. Su mano subió a mi mejilla, suave pese a la fuerza de sus dedos. Suficiente para asustarte. Pero sigues aquí. Suficiente para entender lo que soy. Pero igual me ofreces compasión. Debería haberme apartado. Pero mi cuerpo lo buscó. Esto es una locura, susurré. Síndrome de Estocolmo en su máxima expresión. Russo sonrió. ¿Ese es tu diagnóstico, enfermera Chow? ¿Es lo único que tiene sentido, o tal vez es más simple? Su pulgar delineó mi labio inferior. Tal vez es química, destino, el reconocimiento de algo en el otro. Demasiado poético para un hombre que comanda un ejército de criminales, quise bromear, pero mi voz era apenas un suspiro. Su sonrisa se amplió. Somos muchos, tú y yo. Y antes de que pudiera responder, acortó la distancia entre los dos, sus labios encontraron los míos con una ternura inesperada para tanta fuerza. Debería haberlo alejado, haber corrido. Pero mis manos agarraron su camiseta, atrayéndolo más cerca. Me rendí al momento. El beso se profundizó, sus brazos me rodearon, pegándome a su cuerpo. Sentí el calor de su piel, el corazón latiendo fuerte bajo mi palma. En ese instante, él no era Salvatore Russo, jefe de la mafia, sino solo un hombre herido, sosteniéndome como si fuera su mayor tesoro. Cuando por fin nos separamos, sin aliento, vi en sus ojos algo nuevo, vulnerabilidad desnuda, solo para mí. Cambió su rostro, suavizó las líneas duras, revelando a la persona más allá del poder. Quédate, susurró junto a mis labios. Quédate conmigo esta noche. Y que Dios me perdone, me quedé. El amanecer llegó en franjas de ámbar y rosa a través de los ventanales, pintando figuras sobre las sábanas revueltas. Permanecí despierta, observando la luz danzar sobre la figura dormida de Salvatore, la firmeza de su mandíbula, la sombra de sus pestañas, la curva de su hombro desapareciendo bajo la seda gris. Dormido, parecía más joven, como si todas las líneas de tensión y poder se desvanecieran y solo quedara el hombre que pudo haber sido en otra vida, una sin sangre, sin enemigos acechando en las sombras. Mis dedos flotaron sobre su piel, sin atreverse a tocar. ¿Qué he hecho? A la luz dura de la mañana, lo de anoche parecía un sueño febril, sus labios en los míos, sus manos explorando cada rincón de mi cuerpo, ese hambre inesperada que nació en mí por un hombre al que en verdad debería temer. Me deslicé fuera de la cama, cuidadosamente, recogiendo mi ropa esparcida, huyendo hacia el baño. Miré a la mujer reflejada en el espejo y era una desconocida, mejillas arreboladas, labios hinchados, una pequeña marca roja floreciendo en el cuello, justo donde él había dejado su huella. Apoyé los dedos allí, confirmando que lo de anoche fue real. Cuando salí, ya arreglada y con el cabello domado, Salvatore estaba despierto, recargado en las almohadas, esos ojos azul hielo fijos en mí, viéndolo todo. Piensas demasiado fuerte, murmuró, la voz áspera por el sueño. Alguien tiene que hacerlo, repliqué, creando una distancia entre los dos al caminar hacia la ventana. ¿Lo de anoche fue un error?, preguntó, moviéndose con una mueca de dolor que delataba su herida. No se sintió como un error. Me giré para verlo de frente. Soy tu enfermera, tú eres mi paciente. Más allá de eso, tú. Hice un gesto, abarcando la mansión, los hombres armados, todo ese mundo peligroso. ¿Yo qué? Una ligera sonrisa en sus labios. ¿Un criminal? ¿Un monstruo? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Y no lo eres? La sonrisa desapareció. Soy muchas cosas, Emma. Algunas de ellas sí podrían asustarte. Pero anoche yo solo era un hombre, y tú solo eras una mujer. No es tan simple. Podría serlo. Se irguió por completo, la sábana cayendo a su cintura. Para nosotros, sí. Esa convicción en su voz me estremeció, no de miedo, sino de algo aún más peligroso. Esperanza. Posibilidad. Aplasté ambos sentimientos. No existe un nosotros, Salvatore. Solo existe la enfermera que trató a su paciente. Una mujer traída aquí en contra de su voluntad. Una noche que nunca debió ocurrir. Sus facciones se endurecieron, casi imperceptibles. ¿En serio crees que no tuviste opción? ¿Que no podías decidir? ¿Acaso no fuiste tú el que mandó hombres armados a mi departamento, el que puso en riesgo mi trabajo, mi vida? Yo te protegí, su voz era suave, pero tan firme que no permitió réplica. Desde que me trataste en ese hospital, estabas en peligro, no por mí, sino por quienes podían usarte para llegar hasta mí. Me abracé a mí misma. Nada de lo que pasó anoche cambia eso. Salvatore se quedó en silencio, analizándome tan profundamente que sentí la piel arder. Finalmente corrió las sábanas y se levantó, impasible en su desnudez. Aparté la vista mientras se ponía un pantalón, aunque después de lo de anoche, la timidez ya era casi ridícula. Ven, dijo,
colocándose una bata. Hay algo que tienes que ver. Por un momento titubeé, la curiosidad batallando contra el instinto de cautela. ¿Respuestas? ¿Sobre qué? Extendió la mano, sobre preguntas que ni has pensado aún. Contra todo buen juicio, coloqué mi mano en la suya. Sus dedos me envolvieron, cálidos y fuertes. Caminamos por la casa silenciosa, la luz del amanecer tiñendo el mármol con sombras largas. El poco personal que encontramos desvió la mirada, desapareciendo como fantasmas. Me pregunté qué pensarían al ver a su jefe llevándome así, desarreglada, a esas horas. La idea me dolió, más de lo que debería. Salvatore me condujo a una parte de la casa que no conocía. Una ala más antigua, con maderas oscuras y muebles clásicos. Se detuvo ante una gran puerta tallada, adornada con lo que parecía un escudo de familia. El despacho de mi padre, dijo, sacando una llave de su bolsillo. Lo he dejado tal cual quedó el día en que murió. Abrió la puerta. El aire era distinto ahí, como si el tiempo se hubiera detenido. Cortinas de terciopelo, libros con lomos de cuero hasta el techo, un escritorio enorme en el centro. Sobre el solo había una foto enmarcada y un abrecartas antiguo en forma de daga. Salvatore tomó la foto, la observó unos segundos y me la ofreció. En ella, era un joven de unos 16 o 17 años, al lado de un hombre mayor con los mismos ojos azules, y entre ellos, una mujer de belleza frágil, la mano suavemente en el hombro de Salvatore. Mis padres, dijo con voz apagada. 3 meses antes de que los mataran. Levanté la mirada, impactada, ¿a ambos? Asintió y fue a la ventana. Mi padre era Antonio Russo. Hizo crecer todo esto desde la nada. Ganó amigos poderosos, y enemigos aún más poderosos. Su voz se tornó remota, como recitando recuerdos ajenos. Cuando tenía 17, esos enemigos decidieron que había ido demasiado lejos. Esperaron a que estuviéramos los 3 en casa. Mi madre, mi padre, yo. El frío en su tono me recorrió la espalda. ¿Qué pasó? Me miró, los ojos de hielo absoluto. Vinieron de noche. Asesinos profesionales. Dispararon a mi padre aquí mismo, en este estudio. Mi madre oyó los tiros, intentó llegar hasta él. Murió en la escalera. Apreté la foto, viendo a esa mujer sonriente, inconsciente de su destino. ¿Y tú? Estaba en mi habitación. Oí los disparos y alcancé a tomar el arma de mi padre. Cuando vinieron por mí, yo los esperaba, una sombra de sonrisa cruzó su rostro, sin alegría. Maté a 3 antes de que me sometieran. Dios mío. Dejé la foto en el escritorio. ¿Cómo sobreviviste? Marco llegó con nuestros hombres justo cuando me arrastraban fuera. Salvatore fue hacia una alacena, sacando una botella de cristal y 2 vasos. Querían hacer de mí un ejemplo, una advertencia. Vertió whisky en ambos vasos y me ofreció uno, lo tomé casi sin pensar, aunque apenas había amanecido. Esa noche elegí, alzó su vaso, como un brindis. No solo sería el hijo de mi padre, sería su venganza. Construiría un poder tan intocable que nadie volvería a atreverse a tocarme, a tocar a los míos. Bebí un sorbo, sintiendo el ardor del licor. ¿Y lo lograste? ¿Te vengaste? Me llevó 3 años encontrar a todos los responsables. A los que ordenaron, a los que planearon, a los que sobrevivieron esa noche. Su voz era dura y objetiva, pero en su mirada seguía la sombra de aquel chico de 17. Me aseguré de que sufrieran antes de morir. Debería haber sentido horror, asco, pero solo logré preguntar, ¿sirvió de algo? ¿La venganza ayudó? Algo se movió en sus ojos, quizás sorpresa ante la pregunta. No los trajo de regreso. Pero fijó una verdad que me ha protegido desde entonces: nadie toca lo que le pertenece a Salvatore Russo sin pagar el precio más alto. La amenaza flotó entre nosotros. Nadie toca lo que le pertenece a Salvatore Russo. Nadie, ni yo. ¿Por qué me cuentas esto? Dejé el vaso sobre el escritorio, necesitando las manos libres, la cabeza despejada. Él se acercó, deteniéndose a pocos centímetros. Porque quiero que entiendas quién soy, por qué soy así, el mundo que habito. ¿Para qué? Para que lo acepte. Le hice un gesto a la habitación, al universo de violencia y crimen allí contenido. Para que me veas, su voz se suavizó, tornándose grave. Todo lo que soy. No solo lo que te asustó en el hospital. No solo lo que te sedujo anoche. Todo. ¿Y si no puedo aceptar esa verdad? Su expresión se ablandó, revelando una vulnerabilidad inesperada tras esa coraza de acero. Entonces te vas hoy mismo. Regresa a tu vida, como si nada de esto hubiera pasado. Lo miré, buscando la trampa, la manipulación. ¿Así de fácil? Así de fácil. Dejó su vaso, cerrando el espacio entre los dos, y levantó las manos para sostener mi rostro, suave pero firme. Pero antes de que decidas, quiero que sepas algo. Lo de anoche no fue un error. No fue síndrome de Estocolmo.
No fue manipulación ni coacción. Fue real. Tal vez lo más real que he sentido desde la noche en que murieron mis padres. Sus palabras tocaron algo muy hondo dentro de mí, una cuerda de reconocimiento que no podía negar. Sí, yo también lo había sentido, esa conexión entre nosotros, imposible de explicar con lógica o razón. Esa sensación de que, en sus brazos, había encontrado algo que había estado buscando desde que James murió. No era un reemplazo, era resonancia. Un reconocimiento de heridas compartidas. Necesito tiempo, susurré, apenas audaz para admitirlo. Él asintió, sus pulgares dibujando círculos suaves en mis pómulos, casi como una promesa. El tiempo que necesites será tuyo. Me besó la frente, y dejó que ese contacto durara más de lo necesario antes de soltarme. Marco te llevará a casa cuando lo desees. Lo dejé ahí, de pie, en el despacho de su padre, rodeado por los fantasmas de un pasado que lo había forjado en el hombre que es hoy. Mientras recorría la casa de regreso al cuarto de huéspedes, sentí el peso de una decisión que jamás imaginé tener que tomar. ¿Quedarme o irme? ¿Aceptar o rechazar? ¿Abrazar el peligro, o volver a la seguridad de mi vida pequeña y cada vez más estrecha? En la habitación, empecé a recoger mis cosas, moviéndome como autómata mientras mi mente giraba a 1000 por hora. Sofía apareció con el desayuno, su rostro impenetrable como siempre, sin dar pistas de que sabía o sospechaba sobre lo ocurrido entre su jefe y yo. El señor ruso pidió que le avisara que hay un auto listo cuando quiera irse, dijo, dejando la bandeja sobre la mesa, cerca de la ventana. Gracias. Me senté, aunque no tenía hambre. Sofía, ¿desde hace cuánto trabajas para el señor ruso? Ella dudó en la puerta. Desde los 16. Él me encontró en una situación difícil. Me dio trabajo, seguridad, educación. ¿Tienes miedo de él? Por primera vez, vi destellos de sorpresa en sus ojos. ¿Miedo? No. ¿Respeto? Sí. ¿Lealtad? Absoluta. Se quedó en silencio unos segundos y luego añadió, el señor ruso protege lo suyo, no solo por miedo. Es raro en nuestro mundo, le importa de verdad. Se fue antes de que pudiera preguntar más. La puerta cerró suavemente tras de sí. Comí sin ganas, mirando cómo la luz de la mañana se fortalecía y jugaba sobre los jardines cuidados. Los hombres todavía patrullaban el perímetro, pero había menos que el día anterior. La crisis, fuera cual fuera, parecía haber pasado. Ya avanzado el día, tomé mi decisión. Busqué a Marco en el vestíbulo principal. Estaba conversando en voz baja con unos hombres de traje, que inmediatamente se dispersaron al verme acercar. Estoy lista para volver a casa, dije, aferrando mi bolso médico como si fuera mi salvavidas. Marco me estudió largo rato, su rostro indescifrable. Por supuesto. El auto está listo. Vaciló antes de extenderme un sobrecrema, grueso y sellado con cera con el escudo que reconocí de la puerta del despacho. Salvatore pidió que abras esto cuando estés sola. Guardé el sobre en mi bolsa, sin decir nada. El regreso fue surrealista por lo normal. Esta vez no hubo vendas en los ojos, solo el campo deslizándose por la ventanilla, hasta que poco a poco la ciudad conocida reapareció. Cuando por fin el auto se detuvo frente a mi edificio gris y desgastado, sentí que habían pasado años, no días, desde la última vez que estuve ahí. Su apartamento está seguro, dijo Marco cuando el chofer abrió mi puerta. Candados nuevos, sistema de seguridad mejorado, señorita Chow. Se detuvo y, esta vez en voz más baja, añadió, él no suele cuidar así a nadie. Casi nunca. Le sostuve la mirada y entendí el verdadero mensaje tras sus palabras. Gracias, Marco, por todo. Mi departamento se veía igual, pero distinto. Todo estaba donde debía, salvo por una sensación indescriptible de que alguien había estado ahí. Las cerraduras nuevas eran evidentes, como también el discreto panel de seguridad junto a la entrada. Dejé mi bolso sobre la mesa, sintiendo un cansancio abrumador a pesar de que el día apenas comenzaba. El sobre de Marco parecía arder entre mis cosas. Con manos temblorosas rompí el sello de cera y saqué una hoja gruesa de papel, cubierta con esa letra fuerte, inclinada. Emma, para cuando leas esto, ya estarás en casa, probablemente cuestionando todo lo que ha pasado entre nosotros. No me rebajaré a decir que fue solo un sueño, o una locura momentánea. Lo que ocurrió fue real. Lo que siento por ti es real. No soy un buen hombre según los estándares del mundo. Llevo sangre en las manos que nunca podré limpiar. Mando hombres que matarían o morirían por una sola palabra mía. Vivo en un mundo de sombras, violencia y secretos que pocos han visto, y muchos menos comprenden. Pero contigo he encontrado algo que creía perdido para siempre. La capacidad de sentir algo más allá del poder, de la venganza, de la frialdad que me ha regido desde los 17 años. Pediste tiempo, y te lo daré. Un día, una semana, un mes, el que tú necesites para decidir si lo que encontramos es digno de arriesgarse,
a pesar de las complicaciones. Mientras tanto, quiero que sepas esto, sigues bajo mi protección, elijas lo que elijas. Los hombres que vigilan tu edificio lo hacen por tu seguridad, no para espiarte. Eres libre de vivir tu vida exactamente como antes, con una sola diferencia, ahora tienes una elección que pocos reciben jamás. Puedes entrar a mi mundo, sabiendo todo lo que implica, o puedes alejarte y quedarte solo con el recuerdo de lo que pudo haber sido. Lo que sea que decidas, has despertado en mí algo que pensé que había muerto junto con mis padres. Por eso, siempre estaré en deuda contigo. Hasta que nos volvamos a encontrar, Salvatore-leí la carta 2 veces antes de dejarla a un lado y acercarme a la ventana. Medio bloque más abajo, un SUV negro permanecía estacionado. Otro vehículo en la esquina, vigilando, protegiendo. Hace 3 días, esa escena me habría llenado de terror. Ahora, provocaba una mezcla de emociones imposibles de nombrar, seguridad, sí, pero sobre todo, ese sentido de pertenecer, de ser importante para alguien al punto de merecer tales medidas. Mi teléfono, recuperado de la mesa de noche donde lo dejé días antes, vibraba con mensajes, el hospital preguntando por mi salud, amigos preocupados, la vida normal reclamándome. Pensé en volver a la rutina segura, en esconderme otra vez en mi apatía y en mi duelo silencioso por James. La elección segura. La cuerda. En cambio, me encontré buscando el celular que los hombres de Salvatore me habían dado, aún metido en mi bolso médico. Solo tenía un número en la agenda. Mi dedo tembló sobre la tecla de llamada, sopesando 2 futuros, uno seguro, pero pequeño, y uno peligroso, pero lleno de vida y posibilidades. Al final, nunca fue realmente una elección. El teléfono solo sonó una vez antes de que él contestara, su voz grave, profunda, como una promesa, Emma. Mi nombre en su boca fue a la vez oración y posesión. Tomaste tu decisión rápido. Miré la carta en la mesa, a los guardias afuera, al bolso que me había cambiado la vida. Tengo preguntas, dije, con más seguridad de la que sentía. Condiciones. Su risa suave viajó por la línea. No esperaba menos. No voy a dejar de ser enfermera. Ni mi carrera, ni mi autonomía. Jamás te pediría eso. Necesito saberlo todo. Nada de secretos. Nada de ignorancia controlada. Su silencio fue más largo, pesado. Esa verdad conlleva peligro y responsabilidad. Lo sé. ¿Y estás preparada para eso? Pensé en ese chico de 17 que enfrentó asesinos, en el hombre que construyó un imperio en las cenizas de su familia, en el paciente que me miró con sus ojos de hielo y vio algo que nadie había visto desde que James murió. Sí, dije suavemente. Lo estoy. El silencio entre nosotros esta vez estaba lleno de significado y luz. Cuando por fin respondió, su voz tenía ese calor raro que solo le escuché en los momentos más íntimos. Entonces vuelve, Emma. Vuelve a casa conmigo. Afuera, uno de los SUVs se movió, cruzando lentamente hasta detenerse justo frente a mi edificio. El timbre de la puerta resonó y sus hombres subieron para escoltarme de regreso a la mansión. De regreso a él. Debería haber sentido que me rendía, que estaba cediendo ante una fuerza imposible de resistir. Pero no fue así. Sentí que despertaba, que al fin salía de la penumbra apagada en la que había vivido, para dar un paso hacia lo vívido, lo peligroso, y lo auténtico. Voy en camino, dije por teléfono, y colgué. Mientras recogía las pocas cosas que necesitaba, me detuve frente al espejo. Mis mejillas estaban encendidas, mis ojos brillaban con algo que, para mi sorpresa, se parecía mucho a la esperanza. Apenas reconocí a la mujer que me miraba desde el reflejo. Hace 3 días, yo había vendado las heridas de un desconocido que comandaba un ejército de asesinos. Hoy, elegía ser parte de su mundo, de su vida, de su protección, y de él. Tal vez hubiese debido aterrorizarme. En cambio, sentí que al fin volvía a casa, después de un largo, largo viaje. Eché un último vistazo al departamento que había sido mi refugio y mi cárcel desde la muerte de James. Di media vuelta sin mirar atrás, caminando directo hacia los hombres que me esperaban para llevarme con Salvatore, hacia un futuro imposible de imaginar hace tan poco, pero que ahora no podía imaginar dejar pasar. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, como si marcara el fin de un capítulo y el inicio de otro. Mientras bajaba las escaleras rumbo al auto, me sentí más ligera de lo que recordaba en años. Había vendado las heridas del jefe de la mafia, pero, en el proceso, tal vez había empezado a sanar las propias. Amigas, qué viaje tan intenso. Gracias de corazón por quedarse hasta el final de esta historia llena de pasión, peligro y segundas oportunidades. Cuéntenme, ¿qué les pareció el romance entre Emma y Salvatore? ¿Les gustaría ver una segunda parte, descubrir cómo se adapta Emma al mundo de la mafia y si su amor logra sobrevivir a tantos desafíos? ¿Qué fue lo que más les atrapó o sorprendió de esta historia? Déjenme sus comentarios, teorías o lo que les gustaría que pase en una continuación. De verdad,
su opinión es la que da vida a estos relatos. Si quieren seguir acompañando a Emma y Salvatore, no olviden dejar su like y compartir este cuento con sus amigas, porque juntas, hacemos que las historias crezcan y se vuelvan inolvidables. ¿Seguimos soñando? ¿Por dónde les gustaría que siga la próxima vez? Las leo.